evidencia. Quiero decirte algo. Hay gente que tal vez están pasando algo menos que tú y se están turbando, se están preocupando. Pero cuando tomas la boca y tú le dices, mira, yo tenía tal problema y yo confié en el Señor, hay una evidencia en tu vida que la gente va a tener que decir, verdaderamente yo tengo que seguir caminando, verdaderamente yo tengo que acercarme a Jesús, porque en Cristo hay evidencia de cambio. Sí, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué hoy en día el Señor trataba algo conmigo estando en el país todavía en Dominicana? Yo le dije, Señor, dame una palabra. Él me dijo, ¿sabes por qué hoy en día muchos hijos de cristianos andan caminando en lugares extraviados? Porque no han visto una suficiente evidencia para ellos. Si hay algo por lo cual yo estoy aquí predicándote a ti hoy en día, fue porque yo vi una evidencia de mis padres. Cada vez que yo veía que mi papá tenía un problema, y eso no era porque él tenía un problema, sino que siempre yo lo veía que él se tiraba de rodillas. Y cada vez que alguien tenía un problema, él le decía, déjame ir a orar. Y cuando se iba a orar, al otro día, Dios tenía la respuesta de ese problema. ¿Cuánto daba la gloria de Jesús? Cuando yo veía esto, yo instantáneamente decía, wow, pero verdaderamente que Dios es real. Porque cuando mi papá se pone a orar, Dios le responde. Aleluya. Cuando mi papá presenta la queja delante de Dios, Dios resuelve el problema. Aleluya. No sé cuánto me están entendiendo en este día. Amén, gloria a Dios. Mi papá me decía, hace casi 2 meses mi papá falleció. No sé cuánto lo sabía. Pero sí hay algo importante que él me decía, la oración es algo que marca al cristiano. La oración es algo que causa un cambio en la vida de cada cristiano. Que yo veía a mi mamá. Mi papá me hablaba y me testificaba de las cosas que Dios hacía con él, de los enfermos que Dios sanaba, de la gente que Dios liberaba. Mi mamá, cuando el Señor le decía, mira, por ejemplo, si estamos aquí, te vas a ir a Montreal, y allá en Montreal te vas a encontrar con un hombre paralítico en la calle San Laurent número 33, y allí en un local va a estar ese hombre, se llama fulano de tal, y él está así. Vas a ir, le vas a decir que yo lo levanto de esa silla. Mi mamá se iba, me decía, mira, el Señor habló conmigo y me dijo que tal fecha, tal hora, en tal lugar tengo que estar, porque hay alguien allí que el Señor lo va a sanar. Cuando mi mamá arrancaba, se preparaba y se iba con una amiga, una hermana, una misionera. Cuando llegaban allá, allí estaba el hombre paralítico y Dios lo usaba y el hombre se levantaba y Dios se glorificaba. ¿Sabe lo que pasa? Yo veía una evidencia y ellos me contaban todas las cosas que yo empezaba a hacer, como los enfermos, como enfermos mentales, Dios los sanaba cuando ellos oraban. ¿Y sabe qué pasa? Eso marcó mi vida, eso marcó una evidencia en mi vida y demostró que Dios es real. Cuando yo veo esto, no hay nadie que me haga apartar y decirme que Dios no es real. ¿Cuánto daba la gloria de Dios en esta noche? Se necesita una evidencia para nuestros hijos. Se necesita una evidencia para nuestros vecinos. Se necesita una evidencia que marque la historia de la gente. Cuando tus hijos te ven orando, cuando tus hijos vean que en medio del problema tú dices gloria a Dios y Dios lo resuelve, ellos van a decir Dios es real. Cuando tu compañero de trabajo, en medio del proceso, en medio de las pruebas, te vean alabar a Dios y decir Dios me va a sacar de esto, Dios se va a glorificar. Cuando Dios lo haga, ellos van a tener que decir verdaderamente que Dios está contigo. Pero hay algo muy importante. Para haber evidencia tiene que haber presencia. Si no hay presencia, no va a haber una evidencia. Hay gente que quiere ver evidencia, pero no caminan bajo la presencia. Cuando tú caminas bajo la presencia, Dios te dirige, Dios te mueve, Dios camina contigo. Cuando tú caminas bajo la presencia, el problema no se convierte en problema, sino en un propósito. ¿Cuánto dicen amén? Cuando tú caminas bajo la presencia, la enfermedad no se convierte en un problema, sino se convierte en un propósito.
evidencia. Y para ver evidencia hay que haber fe. Para ver evidencia tiene que haber fe. Aunque Dios vaya contigo, pero si tú no tienes fe, tú no vas a ver la gloria de Dios. Aunque la presencia de Dios vaya contigo, pero si no hay fe, no va a haber una evidencia. Jesús caminando con los discípulos y había multiplicado los panes y los peces en tiempos pasados, y los discípulos le dicen de nuevo al maestro: mira, despide a la gente, porque ellos tienen hambre, están cansados, y ni siquiera con 200 denarios se pueden alimentar. Y Jesús le dijo: denle ustedes de comer. ¿Tú sabes lo que es eso? Que te digan a ti: aleluya. Que te digan a ti: dale de comer a toda la gente que vive en la calle. Jane, dale de comer a toda esa gente. Y tú dirás: pero ven acá, ni siquiera con $100,000 se les podría dar de comer a toda esa gente. Quiero decirte algo hoy en día. Se necesita una evidencia. Aleluya. Aunque tú veas la dificultad que se ha levantado y que ha dicho: mira, tú no puedes avanzar, quiero decirte hoy, Dios va a manifestar evidencia contigo si tienes fe. Dios va a manifestar evidencia contigo. No importa en medio de las circunstancias que estés viviendo. No importa que tu familia, que tu esposo, que tus hijos, que tu esposa. Quiero decirte en este día: Dios está en control y Dios va a hacer algo. Si tú te mantienes creyendo, si te mantienes confiando, Dios va a hacer el milagro. Hay gente que no entiende que Dios lo está procesando, porque va a mostrar una evidencia a la gente. La palabra de Dios dice que Pedro, cuando estaba en la cárcel, dice la Biblia que este hombre estaba allí tranquilo también, y dice la palabra de Dios que Dios envió a su ángel y lo sacó de allí, y había una evidencia. Alabado Dios para siempre. Estaba Pablo y Silas preso en la cárcel. Allí estaban en lo más profundo de la cárcel y estaban cantando cánticos a Dios, glorificando al Señor. ¿Tú sabes lo que es eso? No estaba en una cárcel de aquí de Canadá, no, que tal vez estaba cómoda. Estaba en una cárcel allá, bien difícil, por allá por el calabozo, lo más profundo. Y allí estaban alabando a Dios. Y hay algo muy importante. Dice la palabra de Dios que Dios envió su ángel. Y cuando este lugar empezó a temblar, y todas las cadenas se rompieron, todos los hierros que había se rompieron. Y aquel carcelero, cuando se despertó, se quería quitar la vida. Y Pablo y Silas le dijeron: no te quites la vida, porque nadie ha salido de aquí. Aleluya. Y él le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiero decirte algo: va a haber una evidencia para la gente. Cuando tú empiezas a alabar la gloria de Dios, cuando tú empiezas a confiar, cuando tú empiezas a creer, va a haber una evidencia. La gente va a decir: wow, yo quiero servirle al Dios que esa persona le sirve. Yo quiero servirle al Dios que esa hermano o esa hermana le sirve. ¿Cuánto va a haber la gloria de Dios en esta noche? Va a haber una evidencia contigo. Va a haber una evidencia conmigo. Va a haber una evidencia en mi vida. No. Diga conmigo: va a haber una evidencia en mi vida. ¿Sabe qué? Hubieron mucha gente que no creyeron, y por no creer se quedaron en el desierto y murieron en el desierto. Pero aquellos que creen van a tener una evidencia, y el desierto no te va a poder destruir. Hay gente que en medio del desierto pierden la fe y quieren volver a Egipto. Pero hay otros que se levantan y dicen:
Aunque yo esté pasando por el desierto, pero yo creo que el Dios que me trajo aquí es el mismo Dios que me va a sacar. Que me va a entregar la victoria. Si Dios te libró del mar rojo de que no muriera,